Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Bueno, en el día de hoy quiero traeros un mensaje que, como ya habéis visto en el título del vídeo, le he titulado ¿Cómo se perdió el arca? Es decir, quiero hablar de ese momento en que el arca fue capturada por los filisteos en aquella batalla y dar un poco ese motivo de por qué robaron los filisteos el arca, la presencia de Dios. Para ello voy a introducirme ya en los versículos de la palabra y se encuentran en Primera de Samuel, capítulo 4, verso del 5 al 11, y dice así: Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. En el contexto de esta batalla entre el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos, podemos ver en la Biblia que fue el propio pueblo de Israel que salió a buscar en batalla al pueblo filisteo. Por eso dice: y salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Pero en esa primera batalla los filisteos superaron a los israelitas de tal manera que mataron a 4.000 hombres. Y el pueblo de Israel, que no se esperaban esto, se retiran de la batalla y vuelven a su campamento. Y empiezan a preguntarse unos a otros qué había pasado, cómo puede ser que se hayan visto superados tan rápidamente y hayan caído 4.000 soldados israelitas. ¿Cómo puede ser que los filisteos la hayan herido si Dios estaba supuestamente con ellos? Y en medio del campamento, mientras todo el pueblo de Israel estaba murmurando y estaban hablando de por qué había pasado estas cosas, hay alguien que tiene una idea allí en el campamento y dice: oye, ¿y qué tal si nos traemos el arca del pacto? ¿Qué tal si nos traemos el arca de Jehová? Que, como ya he dicho en el principio, el arca de Jehová es la presencia de Dios, simbolizaba en aquella época la presencia de Dios. Ellos dirían: si nos traemos la presencia de Dios a la batalla, Dios estará con nosotros sí o sí, y ganaremos a los filisteos como en las otras batallas que Dios nos ha dado la victoria, porque traeremos el arca de Jehová, traeremos la presencia a la misma batalla. Y por segunda vez se presenta el pueblo de Israel en batalla contra los filisteos, pero esta vez se presentan con el arca de Jehová, con la presencia de Dios. Es por eso que en los versículos que hemos leído vemos cómo los filisteos gritaban y decían: ¿qué vamos a hacer ahora? La presencia de Dios está aquí, ¿qué vamos a hacer con estos dioses tan poderosos? Ellos también tuvieron miedo al ver que el arca estaba en medio de la batalla. Estos filisteos tendrían gran temor porque dirían: este Dios es el Dios que hirió a Egipto con multitudes de plagas y sacó a los esclavos de allí. La fama que tenía y la reputación que tenía la presencia de Dios en aquel momento era temible para todo el resto de las naciones en el mundo, incluida la de los filisteos. Pero sin embargo, cuando se da al lugar la batalla, los filisteos no se retiran y luchan aún así con ese miedo, se arman de valor y de ánimo, y vemos en la batalla, como he leído, que ganaron los filisteos y fueron derrotados el pueblo de Israel. Y el pueblo filisteo cogió el arca, capturaron, la robaron, la presencia de Dios, y se la llevaron a sus atrios, a sus aposentos. La llevaron a su templo con los demás dioses, en especial con el dios Dagón. Y ahora la presencia de Dios entraba en una mala reputación. Venía de tener muy buena fama y reputación, pero en esta batalla, como trajeron el pueblo de Israel la presencia de Dios y aún así no consiguieron la victoria, el pueblo filisteo podría pensar: mirad, este Dios pudo contra todos los dioses de Egipto, pero no ha podido contra nuestro Dios Dagón. Nuestro Dios Dagón es más fuerte que el Dios de los hebreos, que el Dios de los israelitas. Por otro lado, el pueblo de Israel podría decir: Dios nos ha abandonado.
Dios nos ha dejado solos en la batalla y nos ha dejado que nuestro enemigo nos humille en derrota. O tal vez, con tanta idolatría que muchas veces tenía el pueblo de Israel, podrían llegar a pensar que incluso el dios Dagón era más fuerte que Jehová de los ejércitos. Y como había dicho en el título del vídeo, voy a dar el motivo, la razón, el por qué el pueblo de Israel perdió en aquella batalla contra los filisteos. Y no fue porque el dios Dagón fuese más fuerte que Jehová de los ejércitos, tampoco porque los soldados israelitas fueran más débiles que los soldados filisteos. El motivo de la derrota se encuentra en 1 Samuel capítulo 3, verso 1, y dice así: en aquellos días escaseaba la palabra de Jehová. Es decir, esta derrota contra los filisteos se origina muchos días antes, mucho tiempo atrás, cuando la palabra de Dios en aquella época estaba escaseando entre el pueblo de Israel. Este precisamente fue el inicio de muchos errores, de muchos desastres que se desencadenó a lo largo de muchos años en el pueblo de Israel. Que la palabra de Dios fuese escaseada, fuese menospreciada entre su pueblo. Porque cuando se menosprecia la palabra de Dios, no se está menospreciando una parte del Evangelio, se está menospreciando la misma presencia de Dios. Y este pueblo de Israel, que estaba menospreciando la palabra durante mucho tiempo, luego se llevó la presencia de Dios a la batalla. Y sabes, no podemos llevarnos la presencia de Dios a nuestras batallas cuando estamos menospreciando su palabra. Porque nos estaríamos presentando a una batalla que antes de empezarla ya está perdida. Ya hay una derrota para nosotros. Hay gente que no obedece a lo que está escrito en la palabra y en su vida diaria no se habitúan a una dieta de lectura. Pero luego cuando van a la iglesia se levantan a que el pastor haga una oración por ellos y le ponga las manos. Y creen estas personas que esas oraciones van a sustituir la obediencia que ellos tienen que tener a la palabra de Dios. Y esto no es así. Jamás las oraciones de un pastor o mis propias oraciones van a sustituir la obediencia que tengo que tener a la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces tenemos muchas derrotas y muchos fracasos, porque somos como el pueblo de Israel. Está escaseando la palabra de Dios en nuestra vida. No tenemos un hábito de una dieta de lectura de la Biblia. No practicamos cosas que están escritas, pero luego queremos coger el arca de Jehová, queremos coger la presencia de Dios y llevarlas a nuestras batallas. Y eso ya es presentarnos a una batalla que de antemano está perdida. Porque si yo no soy el marido que la Biblia me dice que sea, ni las oraciones del pastor ni mis propias oraciones van a conseguir que mi matrimonio funcione bien. Si yo no cumplo el mandamiento y las obligaciones que la Biblia nos dice que tenemos los hombres en cuanto al trabajo, mi economía no va a funcionar bien. Entonces no me puedo llevar la presencia de Dios a las batallas que me presento sin obediencia. Las batallas muchas veces se dice que se ganan orando, pero jamás se puede ganar una batalla orando sin obedecer. Las batallas se ganan obedeciendo y orando. Cuando falte la obediencia a la palabra de Dios, es posible que nos veamos solos en la batalla. Y no significa que Dios nos haya abandonado, no significa que Dios nos ha desamparado, significa que nosotros nos presentemos a esa batalla abandonando nosotros a Dios mucho tiempo atrás y abandonando su palabra. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Mucho tiempo atrás, en aquellos días, como hemos visto, escaseaba la palabra de Dios. Ellos abandonaron a Dios. Ellos abandonaron sus ordenanzas. Pero luego se llevaban el arca, la presencia de la batalla y querían salir victoriosos. No fue Dios que abandonó al pueblo de Israel. Fue el pueblo de Israel que antes de la batalla abandonó a Dios. La ausencia de su palabra es la ausencia de su presencia. Donde a Él no se le obedece, Dios no está. Por eso dijo el mismo Jesús: el que me ama, guarda mis mandamientos. Dios está donde hay obediencia. Dios está donde hay un corazón que a pesar de sus errores, a pesar de sus fallos, se deleita en obedecer la palabra de Dios. Y como en aquellos días no había palabra de Dios, escaseaba la palabra de Dios, Dios no estaba con ellos. El pueblo de Israel quería forzar un milagro en esa batalla consiguiendo una victoria. Pero no podemos forzar a Dios a que cumpla milagros en nuestra vida
cuando no se le está obedeciendo. Hay milagros que no se consiguen orando o pidiéndole a Dios algo especial o algo imposible. Se consiguen obedeciendo. No nos podemos llevar la presencia de Dios fuera de su palabra, porque la palabra de Dios y Dios no se pueden divorciar. Cuando hablamos de la presencia de Dios y de su palabra, estamos hablando de cosas que van unidas, van juntas y no se pueden separar. En 1 Samuel capítulo 2, verso 12, dice que los hijos del sacerdote Elí, los dos nombres que habíamos visto en los primeros versículos, Ofni y Finés, estos dos hombres que eran sacerdotes, dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 2, verso 12, que eran hombres impíos, es decir, pecadores, y que no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, estos dos sacerdotes pasaban del conocimiento de Dios que podían adquirir a través de los libros de Moisés. Sin embargo, estos sacerdotes sí que eran capaces luego de llevarse el arca, de llevarse la presencia de Dios a la batalla. Y como había dicho antes, cuando yo quiero llevarme la presencia de Dios a ciertas partes de mi vida, donde precisamente en esa parte o en ese rincón de mi vida no estoy cumpliendo la Escritura, no estoy cumpliendo la Biblia, Dios no va a aparecer. Y cuando no hay una verdadera intención en nuestros corazones de obedecer la palabra de Dios, de nada nos sirven los ayunos que hagamos, el consultar con pastores, el consultar con hermanos, el ponernos en nuestra cámara secreta a orar. De nada nos sirve si no hay una verdadera intención de terminar obedeciendo a Dios. Yo me imagino al pueblo de Israel cuando estaban en el campamento, antes de salir a la batalla, y me imagino despidiéndose de su familia, especialmente de las mujeres, porque casi todos los hombres iban a la batalla. Y la mayoría eran familia, eran de las 12 tribus de Israel, y la mayoría de soldados eran familia y cercana. Me imagino al padre saliendo a la batalla con el hijo y despidiéndose de su mujer, de sus hermanas, de sus hijas. Y ahí a la batalla iban sobrinos con el tío, los sobrinos con el abuelo, el hijo con el padre con el hijo, primos, hermanos, iban familiares, eran los soldados del pueblo de Israel. Y yo me imagino en aquella batalla que mientras estaban viendo cómo la batalla la iban perdiendo, al mismo tiempo estaban viendo cómo el padre perdía a su hijo, o cómo un hijo perdía a su padre, cómo el tío veía morir al sobrino, o cómo los nietos veían morir a su abuelo. Esto es lo que estaba presenciando el pueblo de Israel en aquella batalla, porque todos eran familia. Y aparte de que no tenían fuerza porque estaban siendo superiores los filisteos, se les sumaba la debilidad de ver cómo sus familiares iban muriendo uno a uno, en escasos minutos, en escasos segundos. Entonces me imagino al padre que había visto cómo moría su hijo, quedarse ya sin fuerzas y sin ganas por qué luchar en esa batalla, y arrodillarse en el suelo, pidiendo clamor y clemencia a Dios. Me imagino al hijo que perdía al padre, o a los hermanos que se perdían, a los nietos, a los abuelos, a los tíos, viendo cómo se les iban las fuerzas ya y la ilusión por qué luchar en esa batalla. Y me imagino tirados de rodillas orando, diciéndole: Señor, está tu presencia aquí, ayúdanos, acabo de perder a mi hijo, acabo de perder a mi padre. Pero ¿sabes? Ni los llantos que tuvieron aquellos hombres, ni el arca de la presencia que estaba en medio de la batalla, ni las oraciones que hicieron en medio de la batalla, ninguna de esas cosas les valió para conseguir la victoria. ¿Por qué? Porque no había una verdadera intención en sus corazones de obedecer la palabra de Dios. Se presentaron sin una verdadera intención de obedecer a Dios. Y entonces cuando no te presentas a las batallas con una verdadera intención de obedecer a Dios, da igual el llanto que haya, da igual la tragedia que ocurra, da igual lo que nos inclinemos de rodillas, lo que oremos o que incluso traigamos el arca a la fuerza. Saldremos en derrota porque no hay una profunda intención de obedecer la palabra de Dios. Por eso te doy un consejo: las batallas en esta vida no se ganan orando, no se ganan ayunando, no se ganan consultando con pastores o hermanos con gran sabiduría que muchas veces nos ayudan, pero no. Las batallas se ganan teniendo una profunda intención en nuestro corazón de obedecer a Dios y su santa palabra. Por eso, por otro lado, tenemos al rey David, un joven que estaba siendo afianzado en la palabra de Dios y no la estaba menospreciando. Y cuando había una batalla, aquella famosa batalla entre Goliat y David, Goliat estaba desafiando a cualquier hombre de Israel. Le daba igual
el hombre que fuese y que se presentase ante él. David ni siquiera contaba entre los posibles contrincantes de Goliat, ya que David no era un soldado, sino que era un pastor de ovejas. Pero sin embargo, David, que sí que estaba respetando la palabra de Dios, dijo: sabrá toda esta congregación que Jehová salva, y no salva con espada y lanza. Jehová salva porque suya es la batalla, y él lo entregará en nuestras manos. Porque cuando estamos afianzados en la palabra de Dios, es Dios quien pelea nuestras batallas, y antes de que nos presentemos ante ellas, antes de que nos presentemos ante nuestras batallas, Dios ya nos ha dado la victoria, porque es suya la batalla, es suya la victoria, y Él entregará a todos nuestras batallas, todas nuestras luchas en nuestras manos, en el nombre de Jesús. Un problema que tenemos muchas veces es que queremos manejar la presencia de Dios a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestros gustos, a nuestras creencias, pero seguimos menospreciando la palabra de Dios. ¿Cómo hay que manejar la presencia a los gustos de Dios, a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, a la forma de Dios? Por eso en 2 de Samuel capítulo 6, versos 6 y 7, dice que cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Cuando vemos estos versículos, podemos decir: ¿por qué es tan malo Dios que a un hombre inocente, a un hombre benevolente y con misericordia, cuando vio que estaba cayéndose el arca de Dios, que simbolizaba, como hemos dicho, la presencia de Dios, este hombre con buenas intenciones solamente quiso sostener el arca para que el arca no cayera? Sin embargo, Dios lo mata, lo hiere y lo mata. Bueno, pues para entender por qué Dios hirió a Uza y murió y lo mató, vamos a analizar un poco el contexto de la historia para situarnos y entender por qué Dios mató a Uza, por así decirlo. En este contexto, David ya era el rey, y el arca de Jehová, como habíamos visto en esta batalla, la capturó los filisteos cuando ganaron al pueblo de Israel, y la llevaron a su templo. Allí pasaron ciertas cosas que los filisteos cogieron temor, porque los dioses de los filisteos amanecían siempre rotos cada mañana. El arca de Jehová la llevaron a las 5 ciudades principales de los filisteos, y en cada ciudad que era llevada el arca le salían tumores a esos hombres. Entonces no querían ya el arca, y el arca la devolvieron. Cuando devolvieron el arca, la llevaron a casa de Abinadab, un hombre israelita. En esta casa estuvo 20 años el arca, y no aconteció nada bueno ni nada malo. Estuvo allí durante 20 años. Y es en este tiempo en que el rey David dijo: hace muchos años que el arca de Jehová no está siendo puesta donde debería de estar, está como olvidada, traedla para mí. Entonces fue en este trayecto que los sacerdotes y aquella gente estaban trayendo el arca de Jehová al templo, al palacio de David. Y en ese trayecto fue cuando el arca en medio del camino iba a caer, y Uza extendió sus manos para sostenerla. Y fue cuando ocurrió el desastre y Dios hirió a Uza. Ahora bien, ¿por qué Dios mató a Uza, a un hombre que estaba lleno de buenas intenciones? Muy fácil, porque a la hora de traer el arca, a la hora de traer la presencia de Dios al palacio de David, no trajeron el arca como estaba instruido en la ley de Moisés. En la ley de Moisés dijeron que solamente los levitas podían transportar el arca, porque era Dios el que le dio el ministerio de poder transportar, de poder tocar el arca a los levitas. Uza no era un levita, era un hitita. Entonces, al tocar el arca, murió y lo hirió Dios. Y la otra cosa era que estaban transportando el arca con bueyes, y tenían que transportarla a los hombros. Es decir, tenían que ser los levitas, primer fallo que hicieron, porque Uza no era levita. Y segunda, que tenían que transportarla a los hombros, no con bueyes que llevaran el arca. Y esto nos da la enseñanza de que hay una forma predeterminada, escrita en la Biblia, para poder relacionarnos con Dios, para poder conocer a ese Dios, para poder entablar una relación exclusiva con el Dios que habita en su palabra. Y esto también nos pasa hoy en día porque queremos ministrar la presencia de Dios a nuestra manera. Y esto se plasma en frases como:
yo es que creo a Dios a mi manera, o es que yo me voy a dejar llevar por el Espíritu. Pero casualmente, cuando dicen esta frase de me voy a dejar llevar por el Espíritu, no sé por qué siempre terminan ministrando la presencia de Dios de una forma antibíblica y contraria a lo que está escrito. Y el Espíritu, el verdadero Espíritu Santo, jamás te va a guiar a ministrar la presencia de Dios contradiciendo la Biblia, contradiciendo lo que está escrito. Seguramente que Uza se llenó de buenas intenciones porque quería sostener el arca para que el arca no cayera al suelo. Y seguramente que esas buenas intenciones que había dentro de él las interpretó: voy a dejarme de llevar por el Espíritu, siento una buena intención, voy a ayudar al arca, voy a ayudar a la presencia de Dios, voy a tocarla. Y sin embargo estaba haciendo algo antibíblico, antiescritural, y era que él no podía tocar el arca porque solo podían tocarla los levitas. Y con esas buenas intenciones lo único que consiguió fue un desastre. Y muchas veces nosotros tenemos muy buenas intenciones porque no vamos con malas intenciones. Pero con las buenas intenciones intentamos ministrar la presencia de Dios de una manera antibíblica y queremos ayudar a la presencia de Dios de una manera antiescritural. Y Dios no quiere gente que se llenen de buenas intenciones como Uza, pero que actúen antibíblicamente, que rompan la escritura para hacer algo por Dios. Dios no quiere que la gente, que nosotros sus hijos, hagamos cosas por Él, pero para ello tengamos que romper la Biblia. Por eso el apóstol Pedro también le pasó algo parecido a Uza, se llenó de buenos sentimientos cuando Jesús dijo: oye, discípulo, voy a tener que ir a la cruz, voy a tener que morir, me va a pasar esto. Y cuando anunció Jesús todas las cosas que le tenían que pasar, Pedro se llenó de buenas intenciones como Uza y dijo: Señor, ven aquí. Y lo apartó y lo cogió a solas y le dijo: Jesús, no vayas a la cruz, te amo mucho, no puedes hacer esto, no te pueden matar, no te pueden crucificar. Pero Jesús le dijo a Pedro: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque miras las cosas de los hombres y no de Dios. Y esto puede ser un poco como grosero por parte de Jesús hacia Pedro, porque Pedro lo único que le dijo era algo bueno, él se llenó de buenas intenciones. Él quería ayudar a Jesús porque lo amaba. Pero esas buenas intenciones que se estaba armando Pedro, Jesús las interpretó como diabólicas. Por eso dijo: apártate de mí, Satanás, estás teniendo muy buenas intenciones, pero estás haciendo la voluntad de Satanás por muchas buenas intenciones que tengas. Y es que cuando queremos hacer algo bueno, aunque nos llenemos de buenas intenciones, aunque nos estemos llenando de buenas intenciones, si rompemos la Biblia para ello, eso no es algo de Dios, eso es algo diabólico. Por eso Jesús, viendo a Pedro cómo se llenaba de buenas intenciones, pero estaba rompiendo todo lo que el Antiguo Testamento decía de Jesús, que tenía que ir y morir a la cruz, Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Porque es diabólico hacer algo por Dios con buenas intenciones, pero para ello romper la Biblia, para ello romper la Escritura. Por eso es que son tan peligrosas esas frases como: no se puede encajonar a Dios en la Biblia, o Dios es más grande que la Biblia. Todas estas frases son peligrosas porque sin la Biblia, sin la Escritura, todos sabríamos que existe un Dios, pero cada uno lo cogeríamos a nuestra imaginación, porque no tendríamos una base donde poder conocer a ese Dios que sabemos que existe. Es la Biblia la que nos da unos fundamentos, nos da unos parámetros para poder conocer a ese Dios que cuando miramos el mundo es evidente que existe. Entonces, cuando se menosprecia la palabra de Dios, solamente ocurren desastres. Uza era el hijo de Abinadab. Había dicho que cuando los filisteos no podían tener el arca de la presencia de Dios, dejaron que el arca se la llevara, la devolvieron al pueblo de Israel. Y fue a parar a casa de Abinadab, donde, como he dicho antes, estuvo 20 años. Pero durante 20 años parece ser que el arca fue olvidada, fue menospreciada. En esos 20 años, Abinadab no le enseñó a su hijo, a Uza, quién podía tocar el arca, quién podía ministrarla. Nunca le hablaría de la presencia de Dios. La palabra de Dios en la casa de Abinadab fue escasa. Y hay mucha gente que sí, se trae la presencia de Dios a su casa como Abinadab, y tal vez conozcan a Dios o van a la iglesia durante 10 años, 20 años como estuvo el arca allí. Pero de nada sirve tener la presencia en nuestra casa si nunca abrimos la Biblia, si nunca hablamos de lo que a Dios le gusta, lo que Dios no quiere,
o tener una dieta de lectura, como había dicho antes, una dieta de lectura en nuestra vida diaria. Si no se habla de Dios, la presencia de Dios no hace ni nada bueno ni nada malo, pasa desapercibida muchos años en nuestro hogar. Y me consta de que hay muchas personas, muchas familias, que llevan muchos años yendo a la iglesia, pero la palabra de Dios escasea en su hogar. Y por eso no ven ni la bendición de Dios, ni la maldición, no ven nada, porque el arca pasa desapercibida, donde está residiendo y está siendo ignorada. Y lo peor es que cuando no damos unas enseñanzas de la Biblia en nuestro hogar, cuando no valoramos la palabra de Dios, siempre terminan por ocurrir desastres. Porque si Uza hubiera aprendido de su padre, si Abinadab hubiera enseñado a su hijo que el arca no la podía tocar él por ningún modo, por ninguna causa, sino que solo podían tocarla los levitas, Uza no hubiera muerto. Porque sabría, no sería tan ignorante, y sabría en el trayecto del arca que aunque el arca se cayera, él no podía tocar el arca. Pero cuando no tenemos conocimiento de Dios, cuando no tenemos conocimiento de la Biblia, solamente ocurren desastres porque actuamos por nuestros sentimientos, actuamos por nuestras buenas intenciones, por la lógica o por lo que creemos que está bien, y muchas veces choca con lo que está escrito en la Biblia, y solamente ocurren desastres. Tener la presencia de Dios sin querer conocer su palabra es como querer llevar un coche sin hacer caso a las señales de tráfico. Son cosas muy grandes que si no respetamos los parámetros que lleva, pueden ser muy peligrosas. Un coche, si tú lo llevas en la carretera y no haces caso a las señales de tráfico, es tan peligroso que tú puedes perder la vida y puedes hacer que pierdan también los demás la vida. De la misma forma en la presencia de Dios, la presencia de Dios es muy grande. Y si queremos tener su presencia, si queremos tener el coche, pero no queremos respetar las señales de tráfico, no queremos conocer la palabra de Dios, es algo peligroso que en vez de para bien puede ocurrir nada más que desastre. Sin embargo, si el coche, cuando lo sacas a la carretera, respetas todas las señales de tráfico, puede ser una bendición porque te puede transportar a sitios en muy poco tiempo y puede ser una bendición, puede ser algo maravilloso. De la misma forma en la presencia de Dios, cuando se respete y se quiere conocer la palabra de Dios, es una bendición y es la mejor cosa que nos puede pasar. Conocer a Dios y conocer su palabra. Por eso es que el arca de Dios, o sea, la presencia de Dios, abandonó al pueblo de Israel en la batalla contra los filisteos, porque la palabra de Dios, como había dicho antes, escaseaba. Luego, cuando la capturaron los filisteos, como el arca no había sido diseñada para estar en las manos del enemigo, que los filisteos eran idólatras y creían en otros dioses, Dios se defendió por sí mismo, porque amanecían todos sus dioses, como había dicho, rotos. En las 5 ciudades que llevaron el arca de los filisteos amanecían con tumores, porque Dios le estaba dando a entender que en la batalla habían ganado al pueblo de Israel que había abandonado a Dios, pero no le habían ganado el pueblo de Filisteo la batalla a Dios. Por eso cuando capturan el arca, Dios los hincha a tumores, Dios rompe todas sus estatuas de todos sus dioses, porque habían ganado los filisteos al pueblo de Israel separado de Dios, pero no habían ganado la batalla a Dios. Por eso es que nada más que ocurrían desastres con el arca, los abandonaba al pueblo de Israel en la batalla, traía tumores. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, cuando no se trata bíblicamente, puede ser peligrosa. Puede ser un desastre más bien para tu vida si no la tratas bíblicamente. Pero cuando la presencia de Dios se trata bíblicamente, y ahora lo veremos, es la mayor bendición que una persona pueda tener. Porque la presencia de Dios no se trata con buenos sentimientos o con buenas intenciones, como Pedro y como Uza. Se trata bíblicamente. Por eso, después de la conversación que Pedro y Jesús tuvieron, Jesús mencionó aquella famosa frase de: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y entonces sígame. Estaba diciendo Jesús: mira, Pedro, te estás equivocando en lo que estás diciendo de que no vaya a la cruz. Así que el que quiera seguirme, tome también su cruz, niéguese a sí mismo y entonces sígame. Estaba diciendo Jesús que no rompamos la Escritura para ir a la cruz que nos toca ir, para negarnos a nosotros mismos.
Le estaba diciendo: Pedro, no rompas la escritura para no tomar tu cruz. Porque el que quiere librarse de la muerte en la cruz para salvar su propia vida, ese la va a perder. Pero aquel que sea capaz de perder su vida por mí, ese la hallará. Y aquí vamos a ver cómo es la presencia de Dios cuando se quiere conocer su palabra y cuando se trata la presencia de Dios bíblicamente. En el pasaje que estaba diciendo, cuando estaban transportando el arca y Uza muere, David se entera que Uza había muerto por tocar el arca. Y dice la Biblia exactamente que David temió por aquella situación. Y David cogió y dijo que no llevaran el arca a su palacio porque había temido por lo que había pasado, y que llevaran el arca a un trabajador de Israel. Este trabajador de Israel era un hombre cualquiera, un hombre común del pueblo, llamado Obed-Edom. Y yo me imagino a este hombre, a Obed-Edom, cuando el rey David, que llevaran el arca a su casa. No todo el mundo estaría dispuesto a cogerla o tendría ilusión por ese arca, porque la fama y la trayectoria que estaba teniendo el arca de Jehová no estaba siendo precisamente buena. Primeramente abandona a su pueblo en la batalla, después con los filisteos les trae tumores, rompe las estatuas de sus dioses, y lo menos trágico fue que se tiró 20 años en la casa de Abinadab sin hacer absolutamente nada. Pero cuando la transportan, muere el hijo de ese padre que tuvo el arca 20 años en su casa. Entonces el arca no estaba teniendo buena fama, no estaba teniendo buena trayectoria, y ahora el rey le dice que tiene que tenerla en su casa. Pero Obed-Edom no teme, no se pone nervioso por esta trayectoria como sí temió el rey David. Y toma el arca también en su casa y empieza a hacer algo diferente a todos los demás hombres que años atrás no hicieron. Y es que Obed-Edom se interesa por lo que dicen las escrituras de la presencia de Dios. Es más, empieza a hablar en su casa, en su hogar, a su familia, de esa presencia de Jehová. Empieza a contarle todas las maravillas que había hecho en Egipto, todas las escrituras que estaban hechas por el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, y empieza a pedirle a sus hijos que respetaran la presencia, le da un lugar prominente en su hogar, y cuando respeta de esta forma y se interesa por la palabra Obed-Edom y todos sus descendientes, dice la palabra exactamente estas palabras: y la presencia de Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su casa en tan solamente 3 meses. ¿Se dais cuenta? Estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no ocurrió nada. Y cuando transportan el arca muere su hijo. Pero ahora, en tan solo 3 meses, ese mismo arca ahora bendice a Obed-Edom y a todos sus descendientes en tan solamente 3 meses. ¿Qué es lo que ha pasado? El trato. El trato fue diferente. Cuando la tenían los sacerdotes en el templo, en el tabernáculo, Ofní, Finés y su padre Elí eran personas impías, pecadores que pecaban a la puerta del templo, que se acostaban con otras mujeres, que se quedaban las mejores partes de la comida que traía el pueblo, y con tanto pecado estaban menospreciando la presencia de Dios. Estaba en malas manos el arca de Jehová. Después, en manos de enemigos que no respetaban tampoco la palabra de Dios, lógicamente, como eran los filisteos. Después 20 años en que no se hablaba de la presencia, estaba puesta ahí como si fuera un mueble, aquel arca. Pero cuando entra la presencia de Dios a un hogar que se le respeta, que se interesa por su palabra, que se habla para la palabra de Dios para que se le conozca más a ese Dios, Dios no le queda otra que bendecir a esa casa, que bendecir a esa familia. Toda esa familia prosperó, todo su ganado, toda su economía. Entonces David, contemplando todo esto, empezó a meditar porque era un hombre sabio y dijo: todo este tiempo el problema no lo tuvo el arca. Toda esa mala fama que se llevó la presencia de Dios no fue por culpa del arca, fue por culpa de las manos en que estaba el arca. Fue porque estuvo en manos de Ofní, Finés y Elí, sacerdotes corruptos que pecaban a la puerta del templo. Fue porque estaba después en manos de los filisteos, el pueblo enemigo, que creía en otro Dios y trataban como un objeto de premio el arca de
de Dios. Luego era porque estuvo en manos de Abinadab, una persona que menospreciaba la palabra de Dios y que había olvidado, la tenía en el olvido la presencia de Dios en su casa. Pero David vio cómo es cuando la presencia de Dios está en unas manos que se consagran, que lo respetan y que quieren conocerlo. En las manos de Obed-edom el arca cambió y David conoció el arca que restaura, el arca que bendice, el arca que prospera, el arca que acompaña en todas las batallas. Entonces David, a contemplar esto, se dio cuenta que la mala fama fue siempre por las manos en las que estuvo ese arca. Y sabes, tal vez a ti te haya pasado lo mismo, y es que hayas conocido el nombre de Dios o la presencia de Dios en manos equivocadas, en manos de pastores corruptos, en manos de personas que dicen que van a la iglesia y están 10, 20 años, 30 años, toda su vida en la iglesia, pero no le acontece nada bueno, ni parece que Dios pase de ellos. Y es porque se han traído el arca a su casa, están yendo todos los días a la iglesia, pero en su hogar no se conoce a Dios, en su hogar no se conoce ni se abre nunca la Biblia, ni se habla de lo que Dios quiere, ni lo que Dios le interesa. Por eso el arca de Dios pasa desapercibida en esos hogares, en esas familias. Pero cuando el arca de Dios está en manos, está en familias que lo aman, en familias que abren su Biblia y tienen una dieta de lectura, que quieren conocer su palabra, que quieren conocer a Dios por medio de la escritura que está revelada, entonces podrás conocer como David la presencia de Dios que restaura, la presencia de Dios que te acompaña a todas las batallas, y no solamente te acompaña, sino que te dará la victoria y jamás te dejará ni te abandonará. El arca que te prospera, el arca que te bendice, el arca que hace que todos se den cuenta que está en buenas manos, porque la presencia de Dios siempre estará en buenas manos de aquellos que quieren conocerlo a través de su palabra. Por eso, tú que muchas veces le has echado las culpas a Dios porque muere gente inocente, porque hay gente que pasa hambre, no le eches las culpas a Dios de lo que realmente tenemos culpa nosotros. La gente que pasa hambre es porque los que tenemos no le damos a esa gente. La gente que muere inocente es porque hay gente mala que ha matado a esas personas. Hay cosas inexplicables que no podemos darle un sentido. Pero la presencia de Dios bendice, restaura y solamente quiere salvar a toda la humanidad para ir al reino de los cielos. Solamente quiere acompañarnos en esta trayectoria rumbo a la eternidad, que es en el reino de los cielos. Pero no le echen la mala fama a la presencia de Dios, porque la mala fama que muchas veces se gana a Dios no es porque la presencia de Dios sea mala o problemática, es porque nosotros somos malos, nosotros somos pecadores y muchas veces cogemos la presencia de Dios y el nombre de Dios en malas manos, que solamente le provocan mala fama a su presencia. Pero Dios es bueno, restaura y bendice. Y cuando vemos esto, somos como el rey David, que todos queremos tener la presencia de Dios en nuestra casa. Por eso te invito a que seas como Obed-edom o como el rey David cuando trajo el arca a su palacio. Te invito a que le seas fiel a Dios, a que le prepares un lugar en tu casa y, lo más importante, en tu corazón. Y entonces, cuando te intereses por Dios, cuando te intereses verdaderamente en una profunda intención en tu corazón por obedecer su palabra y conocerle a través de la Escritura, podrás conocer a ese Dios que te ama, a ese Dios que te acompaña, a ese Dios que te restaura, a ese Dios que te bendice en muy poco tiempo, como hizo con la casa de Obed-edom. Que Dios te bendiga mucho y recuerda, Dios no se puede divorciar de su palabra, no nos valen las buenas intenciones, sino que nos vale la Biblia, que es el medio por el cual podemos conocer a Dios. Que Dios te bendiga mucho.